Vienes conmigo, dijo el hombre de la montaña después de ver a la viuda golpeada. Acusar la muerte de un marido. Se rieron mientras ella sangraba. Allí mismo, frente a la iglesia. El sheriff no los detuvo. El predicador miró hacia otro lado. Elden Briggs volvió a levantar la mano. No porque lo necesitara, sino porque le gustaba cómo hacía sentir al público. Poderoso. La viuda no lloró. Ella no gritó. Ella simplemente se balanceaba en el suelo, con la muñeca atada a la espalda, el cabello cayéndole sobre la cara, las rodillas raspadas contra las tablas de la plataforma, su labio partido y sus ojos hinchados y cerrados. Ella lo asesinó. Alguien gritó, envenenar el guiso. Probablemente sea brujería. La risa se hizo más fuerte. Una mujer con un vestido azul señaló y se rió como si estuviera en el teatro. Y fue entonces cuando salió de las sombras. Botas de cuero, hombros anchos y barba cubierta de polvo. Él no vino con un arma en la mano. Él no vino gritando. Él simplemente caminó directamente a través del medio de la multitud como si ninguno de ellos fuera real. Silas Bond, el hombre que no había dirigido una palabra a este pueblo en 6 años. Su voz cayó como un martillo. Vienes conmigo. La viuda ni siquiera levantó la vista, pero la multitud guardó un silencio sepulcral. No puedes llevártela. Elden ladró, agarrando su cinturón como si le diera autoridad. Ella es una criminal. Ella confesó. Silas no parpadeó, no levantó la voz, simplemente siguió caminando, firme, lento, sin inmutarse, hasta que se paró frente a ella. Ella estaba temblando, sangrando y todavía atada. Se arrodilló, cortó la cuerda y el cuchillo de su cinturón, luego la levantó en sus brazos como si no pesara nada en absoluto. Su cabeza cayó sobre su hombro. Su rostro se apartó de la multitud. Elden dio un paso adelante. Saldrás de aquí con ella. Bendición, te conviertes en un proscrito. Silas no dejó de caminar. He estado peor. Y con eso, la llevó a la vista de cada boca que reía y de cada dedo que señalaba. Cada hombre que no hizo nada en la calle, más allá de la horca que construyeron para ella. Y ninguno de ellos se movió para detenerlo. No hablaron durante todo el camino fuera de la ciudad. La multitud desapareció detrás de ellos como humo y viento. Todavía riéndose, todavía señalando, pero sus voces no lo seguían. Solo polvo y silencio. Y el sonido constante y furioso de las botas de Silas Bond golpeando las tablas, luego la tierra, luego la grava mientras la sacaba del lugar que la había dejado por muerta. Ella nunca levantó la cabeza. Él no se lo pidió. Ella no era más que moretones y huesos. Los brazos le rodean el cuello sin fuerzas. Ojos hinchados y medio cerrados. Su respiración contra su cuello era superficial, desigual, como si cada inhalación pudiera ser la última. Cuando llegaron a las afueras de la ciudad, el sol se estaba ocultando tras las colinas. El viento se levantó frío. La hierba seca se agitó. Un solo perro ladró a lo lejos y luego se quedó en silencio. Silas se detuvo solo una vez para desatar la mula que había dejado detrás del establo. La acomodó en sus brazos, teniendo cuidado de no presionar demasiado fuerte donde sus costillas se habían hundido bajo las botas. Ella hizo una mueca. Él no dijo nada, simplemente se subió detrás de la silla, sosteniéndola frente a él como algo preciado y roto, y cabalgaron hacia el anochecer. El camino hacia las montañas era accidentado y estrecho. La mayoría de los hombres no lo montarían de noche, pero Silas lo conocía como la palma de sus callosas manos. Cada paso de la mula levantaba rocas que caían en la oscuridad. Ella se movió una vez y trató de hablar. Su voz se quebró. ¿A dónde vamos? Al principio no respondió, solo mantuvo la mirada hacia adelante, escaneando el camino como un lobo buscando trampas. En algún lugar donde no te encontrarán. Su cabeza cayó contra su pecho nuevamente. Pero lo harán, susurró. Siempre lo hacen. Silas no discutió. Él simplemente la rodeó con un brazo y le dijo, aquí arriba no. Su cabaña estaba situada en lo profundo de un bosque, oculta donde el arroyo se curvaba bajo una plataforma de piedra. Desde la ciudad no se veía humo de chimenea. Ningún camino conducía a ella, a menos que supieras lo que estabas buscando.
Construida a mano, calentada con leña, custodiada por la distancia, se desmontó en un solo movimiento y la llevó adentro sin esfuerzo. El lugar olía a cedro, a alquitrán de pino y a tabaco. Leña apilada a la altura del pecho, una olla fría colgando sobre la estufa, hasta sobre la puerta, sin espejos, sin cruces, solo función. Él la acostó en la cama. Una gruesa pila de pieles colocadas sobre viejos listones de cuerda. Luego avivó el fuego. Sin palabras, sin consuelo, solo el trabajo de mantener a alguien con vida. Ella se despertó con el sonido que hacía él cortando algo afuera. Sus ojos se abrieron lentamente. Su rostro palpitaba. Su hombro estaba entumecido. Ella intentó sentarse. El dolor iluminó su pecho como un rayo. Ella jadeó y cayó hacia atrás. Entonces la puerta crujió. Entró cargando agua y ladró para llamar al fuego. Sus miradas se cruzaron. Ella se estremeció, no porque la asustara, sino porque no sabía cómo recibir el silencio sin que hubiera violencia adjunta. Él se dio cuenta. Deje caer el agua con cuidado. Estás a salvo. Su labio tembló. Ella miró hacia otro lado. Le sirvió una taza de la tetera y se la ofreció. Ella no lo tomó, él no empujó. Simplemente me senté a su lado y me di la vuelta. Esa noche, se sentó junto al fuego envuelta en una manta, con las piernas pegadas al pecho. Echó unas cuantas hierbas en el caldo y lo removió. Ella le lavó las manos. Fuerte, desgastado, limpio. Él no le había preguntado su nombre, así que lo dio de todos modos. Nora. Él asintió una vez. Silus. Eso fue todo. Pero algo fue algo. Más tarde ella preguntó, ¿por qué viniste por mí? Él no levantó la vista del guiso. No me gustó la forma en que te miraron. Siempre me han mirado de esa manera. ¿Alguna vez te han golpeado? Ella miró hacia abajo. Él ya sabía la respuesta. Él deslizó el cuenco hacia ella. Ella comió despacio. Su estómago se encogía con cada bocado. Su cuerpo aún no confiaba en la bondad. Dijo, no lo maté. Sé que ni siquiera sabes qué pasó. Lo sé. Y por primera vez en su vida, Nora creyó en alguien. Durante los siguientes días, él iba y venía. Ella no preguntó a dónde iba. Nunca se lo dijo, pero siempre volvía con algo. Carne de conejo, hierbas, calcetines secos o libros con el lomo doblado. Arregló una silla en la que ella no se había atrevido a sentarse. Reese le cosió una costura rota en el vestido. Dejó una manzana junto a su cama. Nunca la vi comerla. Simplemente la dejó. Empezó a respirar sin temblar, a estirar las piernas sin pestañear, a dormir más de 2 horas seguidas. Una mañana, mientras él le entregaba una taza, finalmente hizo una pregunta que la había estado carcomiendo desde el momento en que la recogió. ¿Por qué? ¿Yo? Se sentó frente a ella, en silencio por un rato. Entonces, mi esposa murió en esta cama hace 5 inviernos. Nora se quedó paralizada. Estaba enferma. No pude detenerlo. No importaba cuánto cazara. Raíces hervidas rezaban. Él miraba fijamente el fuego. Ella me preguntó con su último aliento, ¿estarás sola para siempre? No respondí. El silencio llenó la cabaña. Nora no habló. Silus finalmente la miró. Me enseñaste algo que olvidé. ¿Qué es eso? Que una mujer no necesita ser ruidosa para sobrevivir. Solo valiente. Más tarde esa semana, oyeron caballos a lo lejos. Demasiados para cazar. Silus se acercó a la ventana. Rifle ya en la mano. Te encontraron. Nora contuvo la respiración. Deberías dejar que me lleven. No vale la pena. No termines la frase. Se detuvo. Abrió una tabla del suelo, sacó una cartera. Dentro había documentos, mapas, un revólver envuelto en tela. Tengo que bajar. ¿Por qué? Porque no se detendrán hasta poseer aquello con lo que te casaste. ¿Qué significa eso? La miró a los ojos. Significa que tu esposo tenía algo que Elden quiere, y voy a encontrarlo. Esa noche, Nora se sentó sola junto al fuego, sosteniendo la taza que él siempre le daba. Mirando fijamente la puerta, susurró, si vuelves, te lo contaré todo.
Luego se cubrió los moretones con la manta y rezó a un Dios que no había respondido en años. Afuera, la luna estaba baja. El sendero de regreso al pueblo esperaba y Silas Bon ya estaba a mitad de camino de la montaña, persiguiendo fantasmas en un pueblo que quería enterrarlos. El pueblo se veía diferente de noche. Las farolas de la calle mayor ardían con poca intensidad. El humo salía en volutas de las puertas de los bares. Risas se derramaban en la oscuridad. Los caballos pateaban en los postes de amarre. Un borracho cantaba para sí mismo mientras pasaba tambaleándose junto a la tienda. Silas Bon ató su mula en las sombras detrás de la herrería. Mantenía el sombrero bajo, el rifle envuelto en lona. Cuantos menos ojos lo vieran, mejor. No estaba allí para peleas. Todavía no. Estaba allí para pruebas. La casa de los Briggs se encontraba en las afueras del pueblo, más grande que el resto. Un porche con postes tallados. Las cortinas corridas, pero el resplandor de una lámpara en el interior. Silas se agachó, botas silenciosas en la tierra. Rodeó la parte trasera. Primero revisó el establo. 2 caballos de silla aún sudaban. Quienquiera que estuviera dentro no planeaba quedarse mucho tiempo. Entró por la puerta lateral. El olor lo golpeó primero. Humo de cigarro y whisky. Papel esparcido sobre un escritorio. Un libro de contabilidad medio abierto. Silas hojeó las páginas con dedos callosos. Escrituras de propiedad. Firmas. Un nombre repetido una y otra vez. Eldon Briggs. Frunció el ceño. Entonces lo vio. Una página más nueva. Letra temblorosa. Firmado justo una semana antes de la muerte del esposo. Todo, la casa, el ganado, la transferencia de tierras a Eldon. La viuda fue declarada culpable de juego sucio. Silas sintió que se le apretaba la mandíbula. No era solo codicia. Fue planeado. Un sonido detrás de él. La puerta crujió. Se giró. El rifle a medio desenfundar. Pero no era Eldon. Era un sheriff. El sheriff Tully era un anciano. El ponche presionando contra su cinturón. Los ojos apagados por años de apartar la mirada cuando debería haber intervenido. Él se quedó paralizado al ver a Silas. ¿Qué demonios haces aquí, Bon? Silas no bajó el rifle. ¿Leyendo? Eso es allanamiento. Eso es fraude. Silas arrojó el libro de contabilidad sobre el escritorio. Se supone que tu trabajo es la ley. A Tully se le hizo un nudo en la garganta. Miró el libro de contabilidad y luego apartó la vista. Lo mejor que puedes hacer es irte de aquí y fingir que nunca lo viste. No va a pasar. No lo entiendes, dijo el sheriff con voz temblorosa. Eldon es dueño de la mitad de su pueblo. El jurado es como primos. Aunque presentes esto, la colgarán. La mirada de Silas se endureció. No si está conmigo. Pasó junto al sheriff, saliendo a la fría noche, y fue entonces cuando oyó el clic de los martillos. 6 rifles, todos apuntándole. Eldon estaba en la calle, flanqueado por sus hombres, sonriendo como si el diablo acabara de ganar. Bueno, mira lo que tenemos aquí. Eldon arrastró las palabras. El mismísimo fantasma de la montaña. Pensé que podrías colarte en mi casa. Bon Silas no dijo nada. Te has ablandado. Todo ese tiempo solo ahí arriba, entre los árboles. Creí que eras inteligente. Pero solo eres otro tonto atrapado por una mujer que no es tuya. La sonrisa de Eldon se ensanchó. Una mujer que asesinó a mi hermano. No lo hizo, dijo Silas rotundamente. Eldon rió. Los hombres se rieron con él. ¿Crees que a alguien le importa lo que dices? ¿Crees que alguien va a creer al hombre salvaje que ni siquiera pertenece aquí? Silas cambió el rifle en su mano. Su voz bajó. Les importará cuando estés sangrando. Por un momento, la noche quedó en silencio. Incluso los caballos dejaron de moverse. Entonces Eldon levantó la mano. Llévenlo. El primer disparo partió la noche. No de ellos. De él. Silas derribó al hombre a la izquierda de Eldon antes de que la orden saliera de sus labios. Los demás respondieron al fuego, las balas chispeando en el poste de enganche mientras Silas rodaba hacia las sombras. Se movía como si hubiera nacido para ello. Silencioso, letal,
El tipo de hombre que no necesitaba una segunda oportunidad para apuntar. 2 hombres más cayeron antes de que Elden se diera cuenta de que una pelea no era suya para ganar. Retrocede, Eldenbart, arrastrando al sheriff con él. Retrocede. La calle se vació rápidamente, pasos retumbando en la distancia. Silus se quedó solo en el humo, con el pecho agitado y el rifle aún caliente. El libro de contabilidad estaba escondido bajo su abrigo, prueba suficiente para enterrar a Elden para siempre. Pero sabía que el hombre no dejaría que terminara allí. Iría por Nora. Y pronto, para cuando Silas llegó a la cabaña de nuevo, el amanecer apenas rompía sobre las cumbres. Nora esperaba junto al fuego, envuelta en pieles, con los ojos muy abiertos. Se puso de pie al ver la sangre en su manga. «Estás herido. No está mal». Dejó el libro de contabilidad sobre la mesa. Ella lo miró como si fuera un arma. «¿Qué es eso?» «El testamento de tu esposo cambió una semana antes de morir. Todo le corresponde a Elden si te cuelgan». Se quedó sin aliento. Se hundió en la silla, con las manos temblorosas. «Era él», susurró. «Siempre lo era. Lo odiaba. Odiaba a su hermano. Me odiaba. Odiaba que yo fuera lo único que no podía controlar». Silus se arrodilló a su lado. «No volverás allí. Ni ahora, ni nunca». Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Lo miró, rota y pequeña, pero había fuego en su voz cuando preguntó, «¿Y entonces qué hacemos?» Silus miró hacia la puerta. «Vendrán aquí». «¿Y luego qué?» Se puso de pie. Comprobó el rifle. Lo cargó despacio. «Entonces lo acabamos». Y justo entonces, como si las montañas mismas lo hubieran estado escuchando, el sonido de cascos retumbó en la cresta. Voces. Gritos. Las manos de Nora se apretaron en la silla. «Nos han encontrado». Silas le entregó el revólver envuelto en tela. «Agáchate. No dispares a menos que sea necesario». Le temblaron los dedos al sujetarlo. Abrió la puerta y salió al sol naciente. El sol caía sobre la cresta como fuego sobre acero. Silus Bone estaba fuera de la cabaña, con los rayos del rifle, el aliento blanco en el frío. Abajo, una docena de jinetes avanzaban por el estrecho sendero. Elden Briggs cabalgaba al frente, con el sombrero bajo y la pistola reluciente en la mano. Sus hombres lo seguían, con el rifle colgado y los ojos sedientos de sangre. Dentro de la cabaña, el corazón de Nora latía tan fuerte que podía oírlo por encima del ruido de los cascos. Se agachó, agarrando el revólver que Silus le había dado. Tenía las palmas resbaladizas. No era una luchadora. No era valiente. Pero sabía una cosa. Si se la llevaban de vuelta, no sobreviviría. No otra vez. La voz de Elden se escuchó por el sendero. «Bon, no empeores esto más de lo que tiene que ser. Entrega a la viuda. Hazte a un lado y te dejaré caminar». Silus no respondió. Elden sonrió con suficiencia. «¿Me oyes, montañés? Estás arriesgando tu vida por una mujer que ni siquiera es tuya. Una mujer que mató a su marido». La voz de Silus era firme. «Lo peligroso. Ella no lo mató». Elden rió. «No importa lo que digas. El pueblo ya lo decidió. La colgarán y celebrarán mientras tú te pudres por ayudarla. Mejor aléjate ahora». Silus se llevó un rifle al hombro. «Da otro paso y descúbrelo». El punto muerto se quebró como madera seca. Los disparos crepitaron. El eco sacudió la cresta. Silus disparó una vez. Dejó caer al jinete de la silla. Los demás corrieron, gritando, las balas silbando entre los pinos. La corteza explotó en los árboles. La tierra saltó a sus botas. Silus se movió con la calma de un hombre que no tenía nada que temer. Cada disparo que disparaba daba en el blanco. Cada vez que se agachaba tras una cubierta, salía más afilado, más frío, pero eran demasiados. Las balas perforaban las paredes de la cabaña. El cristal se hizo añicos. Nora se agachó aún más. Se tapó los oídos con las manos. Entonces se obligó a recordar el revólver que tenía en el regazo. Lo agarró con fuerza. Esta no era solo su pelea. También era la de ella. La puerta de la cabaña se abrió de golpe.
Silas volvió a entrar furioso, recargando rápidamente. El sudor le corría por 100. Tenía la mandíbula apretada como una piedra. «Quédate aquí», dijo. «Pase lo que pase, no lo hagas». Una bala atravesó la ventana, astillando la silla a su lado. Gritó y se cayó al suelo. Silas se dejó caer a su lado, le agarró la cara y la obligó a mirarlo. Sus ojos eran fuego. «Ya no eres suya. ¿Me oyes? Ya no eres suya. Ni ahora ni nunca». Le temblaba la respiración, pero asintió. Y por primera vez, le creyó. Afuera, Elden gritó: «¡Quémalo! ¡Quémalo!». A Nora se le enfrió el estómago. Unos momentos después, el olor penetrante y preciso del queroseno llenó el aire. Luego el sonido del cristal rompiéndose. Las llamas prendieron en el borde de la pared de la cabina y se extendieron rápidamente hacia arriba. Silas maldijo en voz baja. «No estamos muriendo aquí». Él arrancó una manta, la empapó con agua del recipiente y se la echó encima. El humo se espesó y asfixió. El fuego rugió contra la madera. Las sombras bailaban. Él la levantó. «Mantente cerca». Salieron por detrás y lanzaron el humo hacia la línea de árboles. Se produjeron nuevos disparos. Las balas cortaron ramas. Nora tropezó, pero Silas la arrastró hacia lo más profundo del bosque. Los hombres de Elden los persiguieron, gritando, y sus risas se oían entre los árboles. «Este es el final. Bendición, no puedes ocultarla para siempre». Corrieron hasta que sus piernas cedieron. Se desplomó contra un árbol, tosiendo humo en sus pulmones y con el cuerpo temblando. Silas se giró, con el rifle todavía caliente y los ojos escaneando la cresta. «Seguirán viniendo», jadeó ella. Él se agachó a su lado, sacó el libro de contabilidad de su abrigo, manchado de ceniza, pero intacto. Se lo puso en las manos. «Esto lo prueba. Esto te exonera». Bajó la vista hacia los papeles, la caligrafía, las firmas falsas, las líneas que le entregaban todo a Elden si la ahorcaban. Su visión se nubló por las lágrimas. Pero entonces apretó la mandíbula. «No te escucharán. No para mí. No para ti. Lo romperán antes de que lo vea un juez». Silas la miró a los ojos. «¿Entonces qué quieres hacer?». Sus manos temblaban. El fuego en su pecho era nuevo, crudo, peligroso. «Quiero acabar con él». Esa noche acamparon en lo alto del valle. El fuego era pequeño, oculto bajo las rocas. Nora estaba sentada envuelta en una manta, mirando las llamas. Su rostro estaba magullado, su cabello enredado, pero sus ojos ahora ardían. Silas la miró, no con lástima, sino con algo más. Algo así como el respeto. «Tienes espíritu de lucha», dijo en voz baja. «He estado luchando toda mi vida», susurró. «Eso sí, nunca con un arma». Él extendió la mano por encima del fuego y colocó un revólver en su regazo. «Entonces empieza». Sus dedos se curvaron alrededor de la empuñadura. Pesado, frío, real. Ella lo miró. «Enséñame». Y en ese momento, bajo las estrellas, magullada y rota, pero inflexible, la viuda comenzó a cambiar. Al amanecer, Elden Briggs volvería a cazar. Y esta vez, no se enfrentaría a una mujer rota atada a un poste. Se enfrentaría a un hombre de montaña que no tenía nada que perder. Y la viuda que acababa de aprender a luchar. El valle estaba tranquilo al amanecer. La escarcha se aferró a la hierba. Una niebla se extendía a baja altura, serpenteando como fantasmas entre los árboles. Nora estaba de pie con un pesado revólver en su mano, con los dedos en carne viva y el aliento nublado por el frío. Silas le había estado enseñando toda la noche cómo mantenerse firme, cómo respirar, cómo disparar sin pestañear. Le dolían los brazos y aún le zumbaban los oídos por el ruido de los tiros de práctica. Pero ella ya no temblaba cuando levantaba un arma. Silas ajustó la correa de su rifle. «Hoy se acaba». Ella tragó saliva con fuerza. «¿Crees que vendrá? Él ya está en camino». A media mañana, se levantó polvo del sendero. Elden Briggs y media docena de hombres cabalgaron con fuerza. Sus gritos resonaban entre los árboles. Llevaban antorchas, pistolas y cuerdas. No estaban allí para negociar.
Silas y Nora observaban desde lo alto de la cresta, ocultos entre la maleza. «No estás preparado para esto», dijo Silas en voz baja. Ella mantuvo sus ojos fijos en Elden. «Nunca estaré listo, pero no volveré a correr». Él la miró. Esta viuda herida, que días atrás no había estado más que rota, ahora se alza más alta que su miedo. Él asintió una vez. «Mantente cerca». Esperaron hasta que los hombres de Elden llegaron al claro cerca del arroyo. Entonces Silas salió primero. Rifle nivelado. Elden. Los caballos se encabritaron. Los hombres corrieron en busca de armas. Elden sonrió cuando lo vio. «Bueno, hay un perro salvaje. Estaba empezando a pensar que te esconderías y saldrías corriendo». «Forja un testamento», llamó Silas, con una voz que resonó como un trueno entre las rocas. «Envenenaste a tu propio hermano y la culpaste a ella». Algunos hombres se quedaron sin aliento. Algunos intercambiaron miradas nerviosas. Elden escupió. «No tienes pruebas». Silas sacó el libro de contabilidad de su abrigo y lo sostuvo en alto. «Lo tengo aquí mismo». La sonrisa de Elden vaciló. Sus ojos se dirigieron hacia su hombre. «No te quedes ahí parado. Dispararle». Pero antes de que se pudiera apretar el gatillo, otra voz cortó el aire. «Suyo. Ella no es a quien debes temer, Elden». Nora apareció entre los árboles, con el revólver firme en la mano. Por un momento, nadie se movió. La viuda golpeada y acusada ahora permanecía como una piedra. Su voz era lo suficientemente clara como para hacer temblar el suelo. «Querías silenciarme. Querías que me colgaran. Pensaste que me quedaría en silencio como siempre. Pero todavía estoy aquí». Los hombres dudaron. Algunos bajan sus rifles. Ninguno de ellos esperaba esto. El rostro de Elden se torció. «Baja esa pistola delante de mí». El disparo partió sus palabras en dos. El polvo saltó a sus botas. Nora no le había apuntado. Aún no. Pero el mensaje estaba claro. Sus manos estaban firmes. Su voz ahora más fuerte. «Tú lo mataste. Envenenas a tu propio hermano. Y te ríes mientras me golpean por ello». Ella dio un paso adelante, con fuego en los ojos. «Ya no puedes reír más». Elden gruñó, sacando su pistola, pero Silas disparó primero. El disparo arrancó el arma de la mano de Elden, haciéndola girar hacia el suelo. Los hombres entraron en pánico y gritaron. Algunos huyeron hacia los árboles. Los pocos que quedaron se quedaron congelados, atrapados entre dos verdades. El miedo de Elden y el fuego que arde en los ojos de la viuda. Nora le apuntó con el revólver. Por primera vez fue él quien tembló. «¿Crees que sobrevivirás a esto?». Elden escupió. «¿Crees que dejarán que una mujer hable en mi contra?». Su voz se quebró, pero su puntería nunca. «Entonces hablaré con esto». Su dedo se apretó sobre el gatillo y el silencio se apoderó del claro. Durante un largo momento, nadie respiró. Entonces Elden cayó de rodillas, con las manos en alto, el rostro pálido y su poder destrozado. El sheriff, que los había seguido a distancia, finalmente entró. Miró a Silas, luego a Nora, luego al libro de contabilidad que Silas sostenía. Su hombro se hundió. «Parece que la verdad ha salido a la luz», murmuró. Nora bajó el revólver lentamente, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Ella ya no lloraba de debilidad. Eran lágrimas de liberación, de algo pesado que se levantaba de su pecho por primera vez en años. Silas se puso a su lado, firme como una montaña. Él no la tocó. No lo necesitaba. Solo estar allí fue suficiente. El sheriff ordenó a Elden Bound, y los hombres que se habían quedado atrás hicieron una oferta. Ya nadie lo miraba a los ojos. La viuda ya no era una criminal. Ella fue testigo, la sobreviviente, y el hombre de la montaña era la única razón por la que aún respiraba. Días después, la ciudad bullía con una historia. Algunos susurraron que ella tuvo suerte. Otros dijeron que la justicia finalmente había encontrado la sangre de Briggs. Pero a Nora no le importó lo que decían. Ya no. Ella estaba parada en el porche de Silus Bon, mirando la puesta de sol detrás de las montañas. Sus moretones se estaban curando. Su voz ya no temblaba cuando hablaba.
Silas se puso a su lado, dejando un saco de leña en el suelo. Todavía hablarán. Déjalos, dijo ella suavemente. Ya me han quitado bastante. Ya no entienden mi silencio. Él la miró y luego realmente la miró. Por primera vez, no había solo fuego en sus ojos. Había vida. No tienes que quedarte, dijo. Sé que podrías ir a cualquier lugar. Ella se giró hacia él con voz firme. Ya lo hice y me trajo hasta aquí. El viento susurraba entre los pinos. Un halcón gritó en lo alto. Silas asintió una vez y luego tomó su mano. Áspero, lleno de cicatrices y callos. Ella deslizó sus dedos entre los de él sin dudarlo. Y por primera vez desde la noche en que le robaron todo, Nora Briggs sonrió. Al final, el pueblo la recordaría como la viuda acusada. La mujer que se enfrentó al poder, la que sobrevivió, pero Silas Bond la recordaría de manera diferente. No como rota, no como víctima, sino como la mujer que estuvo a su lado en el fuego y eligió no correr. La mujer que salió viva de las cenizas. La mujer que era suya. Si esta historia te conmovió, si te hizo sentir algo muy profundo, no dejes que sea la última que escuches. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas la próxima historia poderosa que damos vida. Cada historia que contamos está hecha para conmover tu corazón, conmover tu alma y recordarte que incluso en los valles más oscuros, siempre hay una luz esperando en el camino.